Su acción emocional termina por producir amistades falsas, situaciones aprensivas, además de inseguridad. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Les agradezco inmensamente la invitación que me hicieron a través de Fabio Villarraga, su director, y vengo en nombre de la Asociación Espírita Tercera Revelación, quien represento. Hoy vamos a hacer una charla que se llama ¿Cómo atraer a los buenos espíritus? Y pensamos de que pues, los espíritus siempre han existido, históricamente están allí al lado nuestro, solo que a raíz de las investigaciones de Allan Kardec, con mayor fuerza, con una mayor profundidad, con una mayor educación, con una mayor metodología, se vino a comprender la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus. En el ayer, los espíritus eran evocados por las sibilas, las cabalas, las pitonisas. En el presente, por los medios, pero solo la doctrina espiritista pudo realmente organizar y llevar a cabo una tarea invaluable de talla para toda la humanidad. Es por eso que nosotros, todos aquellos que nos decimos ser espiritistas, debemos estar orgullosos, pero es un orgullo del bonito, porque hacemos parte del Consolador prometido, de aquel que en el ayer el Maestro Jesús de Nazaret, justamente reunido con Pedro en Cafarnaúm, después de haber llevado algunas sanaciones, después de haber recobrado la vista a muchas personas, después de haber curado a muchos obsesados, él le decía a Pedro que en el futuro vendría el Espíritu de verdad o el gran Consolador prometido. Y Pedro le preguntaba al Maestro Jesús de que si al principio iba a ser conocido la doctrina espiritista, o pues el Consolador prometido en ese entonces. Y decía que en principio no, que porque ella vendría con mucho amor, pero con mucha disciplina para educar nuevamente a la humanidad y reestructurar a la sociedad. Y es lo que viene llevando a cabo la doctrina espiritista en este momento. Parece que hiciéramos pasos pequeños, pero debemos confiar en la espiritualidad y vamos dando pasos agigantados para dar a conocer este conocimiento, el conocimiento de los espíritus, porque el espiritismo no se conocería si no existieran los espíritus. Recordemos que Allan Kardec, en el libro ¿Qué es el espiritismo?, nos dice que el espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y la relación que ellos tienen con nosotros. Nosotros somos espíritus encarnados en un cuerpo físico, pero nuestro verdadero hábitat, nuestra verdadera morada, donde más tiempo estamos es en el mundo de los espíritus. Y a veces cuando estamos aquí encarnados como que tenemos a todos esos conocimientos, pero venimos de larga data estando en el mundo espiritual. Y muchas veces cuando estamos en el mundo espiritual y queremos volver a reencarnar, también nos da como cierto temor reencarnar por las pruebas y las expiaciones que tenemos que pasar. Ahora, el espiritismo se inicia con el lanzamiento del Libro de los Espíritus el 18 de abril de 1857, con este extraordinario libro que es la columna fundamental sobre la cual se basa la doctrina espiritista, el Libro de los Espíritus. Y en su capítulo 9 nos habla, y vamos a analizar varias de sus preguntas, nos habla exclusivamente sobre la intervención de los espíritus en el mundo corporal. Y la primera pregunta que nos hace es la pregunta 456, nos dice que si los espíritus ven todo lo que hacemos. Y nos responden que pueden verlo, pues ellos os rodean sin cesar. No obstante, cada uno ve las cosas a las que presta atención, ya que no se ocupa de las que son indiferentes. Así como nosotros. Nosotros estamos constantemente en unión, en confraternización, o vemos pasar gente a nuestro alrededor, pero no estamos atentos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor.
solamente lo que realmente nos interesa, y así son los espíritus. Ellos se acercan a nosotros o están en los lugares donde se interesan, donde se afinizan como tal. En la pregunta 457 pregunta Allan Kardec que si los espíritus pueden conocer nuestros más secretos pensamientos. Y dice que a menudo conocen hasta lo que querrías ocultaros a vosotros mismos. Ante ellos no podéis disimular vuestros actos ni vuestros pensamientos. Esto me hace pensar, la mentora Juana de Ángelis nos dice en la serie psicológica que nosotros tenemos aproximadamente entre 85.000 a 100.000 pensamientos al día. Imagínese usted la cantidad de pensamientos. Nosotros permanentemente estamos pensando, pero entre nosotros no nos escuchamos nuestros pensamientos. Pero los espíritus que se acercan hacia nosotros sí escuchan muchas veces nuestros pensamientos. André Luis nos comenta en su serie de libros, muchas veces cuando él no reconocía, no captaba bien, no comprendía, y sus mentores espirituales le decían: acércate un poco más, sintonízate y mira y observa detenidamente el pensamiento de la persona, y ella captaba la onda del pensamiento como si estuviese hablando la persona. Entonces los espíritus pues ven mucho más, conocen mucho más de lo que nosotros creemos acerca de nuestros pensamientos y de nuestros actos. Hay personas que piensan que de pronto cometen pequeños pecadillos, digámoslo así. Y entonces dicen: pero pues nadie me ha visto, estoy a solas, ¿sí? Esta situación no ocurre, pero allí están los espíritus. Y en este momento me vas a acordar una historia de una amiga en la empresa que ella es simpatizante de la doctrina espiritista, pero es una médica. Y ella permanentemente ve los espíritus. Y en uno de sus tantos viajes, ella estaba a las 5 de la mañana esperando ser llamada para abordar el avión. Y se acerca una mujer morena y le dice a la señora: yo quisiera que usted le dijera a mi hijo que está a su lado, un hombre moreno, alto y adulto, lo siguiente. Entonces ella le dice mentalmente: oye, yo estoy trabajando, discúlpame, pero no puedo en este momento atenderte. Yo te pido el favor de que le des el siguiente mensaje a mi hijo. Entonces ella lo escucha y le dice: mira, es que mi hijo vive con su esposa, pero a su vez vive con su cuñada. Y a veces, una que otra noche, mi hijo le gatea a la cuñada. Entonces tiene relaciones con él. Y yo le quiero mandar a decir, yo me llamo tal persona, que si él no retira a la cuñada de su casa, su hogar se le va a dañar. Entonces ella, imagínese usted eso en un aeropuerto, ¿sí? O sea, póngase usted en esa escena, el Señor, qué pena con usted, pero yo quisiera decirle, yo sé que hay una señora que se dice llamarse así, que me dice que es su mamá y que le manda a decir esto. Pues el Señor pasó de moreno a pálido inmediatamente. Sí, en ese instante. Así es la comunicación con los espíritus. Ellos están a nuestro lado más de lo que nosotros pensamos. Están en todo momento a nuestro alrededor. Y en la pregunta 456 dice que los espíritus influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Dice que en ese aspecto su influencia es mayor de lo que creéis, pues muy a menudo son ellos quienes os dirigen. Aquí es bien importante destacar que los espíritus no nos comandan. Nosotros tenemos la libertad de conducirnos adecuadamente. Pero ellos influencian en nuestro pensamiento, sí, es cierto. Dime qué tipo de pensamientos son los que tú cultivas, qué tipo de acciones son las que tú haces. Y podremos ya decir con qué tipo de espíritus tú andas, qué tipo de espíritus influencian en tu ser. En la pregunta 461 dice: ¿de qué modo podemos distinguir nuestros propios pensamientos de aquellos que nos son sugeridos? Y responden los espíritus: cuando se os sugiere un pensamiento, es como una voz que os habla. A mí, que soy medium, a veces me ocurre, cuando yo estoy en una reunión mediúnica, trato de colocar mi mente en blanco y el primer pensamiento que escucho no es mío, es de un espíritu, contrario a la vida normal que nosotros ocurre. Por eso dice acá que vuestros propios pensamientos son por lo general los que se ocurren primero.
Por otra parte, esa distinción no reviste gran interés para vosotros y con frecuencia es útil no saberlo. Pues de ese modo el hombre obra con mayor libertad. Si se decide con el bien, lo hace de buen grado. En cambio, si toma el camino del mal, mayor será su responsabilidad. Entonces aquí hay una gran responsabilidad de nosotros de optar. La doctrina espiritista nos da algo que se llama el discernimiento, que es la capacidad de poder nosotros distinguir qué debemos hacer y qué no podemos hacer, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy en esta conferencia, yo pudiese bailar, cuéntenme ustedes, díganme, ¿sí? Pero lo debo hacer, y está el discernimiento, ¿sí? Pero hay personas que no alcanzan a tener esa capacidad de discernimiento y actúan por sí mismas, y la doctrina espiritista lo que nos va haciendo es ayudarnos a despertar esa conciencia, a despertar ese discernimiento cada día más. En la pregunta 464 dice: ¿cómo podemos distinguir si un pensamiento que nos ha sido sugerido procede de un espíritu bueno o de uno malo? Y responden los espíritus, estudiando. Los espíritus buenos solo aconsejan el bien, a vosotros os cabe distinguir. Y aquí creo que todos en algún momento de la vida hemos tenido pruebas. Y pruebas digo yo porque son situaciones en las cuales cada uno debe aprender a discernir qué camino tomar, ¿sí? Y hay personas que optan por un camino equivocado y por razones de haber tomado ese camino equivocado tienen que pagar las consecuencias de esa mala opción, de esa mala decisión. Entonces, los espíritus buenos siempre nos aconsejan buenas cosas, ¿sí? Un espíritu, dice Manuel Filomeno de Miranda en uno de sus libros, que en una institución espiritista como esta había una orientación mediúnica, es decir, había un medio y él necesitaban previamente ciertas personas para que recibieran una orientación o un consejo. Y antes de entrar se les daba una orientación a cada persona y se le decía qué se debería preguntar o qué no se debería preguntar. Sin embargo, la persona ingresó y le dijo al espíritu lo siguiente. Le dice: mire, yo quiero a mi esposo, pero tengo un vecino precioso, ¿sí? Y yo quisiese que usted me ayudara a que yo mantuviera mi relación con mi esposo, pero que también tuviera una relación conmigo. Entonces, primero, ¿qué tipo de espíritus le están aconsejando, orientando a esa mujer? Bueno, espíritus no muy buenos, llamémoslo más bien así. Pero como es un buen centro espírita, pues el espíritu lo orientó adecuadamente. Entonces le dijo: mira, tú no debes hacer esto. A pesar de que se alcanzó a filtrar, el espíritu orientó adecuadamente a la persona. Entonces ahí es donde está el discernimiento de saber distinguir qué está bien y qué está mal. En la pregunta 490, ¿qué se debe entender por ángeles de la guarda? Y dice: superiores de la noche a la mañana, sino que nos esforcemos, que coloquemos esa voluntad que está a nuestro alcance para ir en ese encuentro de estar cada vez en un estado, en un estatus espiritual mejor. Pero si por el contrario nuestros pensamientos son de odio, de venganza, de celos, de orgullo, de egoísmo, pues empezamos a vibrar, a sintonizarnos con este tipo de espíritus. Y yo creería, y lo hablo por mí, que muchas veces he estado acá y muchas he estado acá. Yo no sé ustedes, pero aquí yo les comento que muchas veces aún todavía nos cuesta o me cuesta a mí mejorarme. Entonces, obviamente, vibramos y por instantes, ¿sí? A mí me ocurre algo y es como un freno de mano. Si yo me pongo mal geniado, me pongo mareado, me enfermo, me pasa todo. Entonces es como el freno de mano que dice: ojo, hasta aquí llega tu límite. Hay personas que no sienten absolutamente nada en el momento, lo sienten posteriormente, pero a mí me ocurre eso, ¿sí? Entonces pues como un llamado a la atención para que me direccione de forma correcta mi propio ser.
Divaldo Franco dice que nos habla sobre el pensamiento bien dirigido y nos dice lo siguiente: el pensamiento es fuerza viva y actuante porque procede de la mente que tiene su sede en el ser espiritual, siendo por lo tanto la exteriorización de la entidad eterna. Conforme a su dirección se manifiesta en el mundo de las formas su realización. Su educación es relevante. Mire este consejo precioso, hermoso que nos da. Porque se convierte en un factor esencial para el enfrentamiento de los desafíos y el encuentro de las soluciones necesarias para la vida sana. Cuando tú educas tu pensamiento, tú aprendes a controlarte emocionalmente, a pensar antes de actuar, a tener ese control sobre ti mismo. Muchas veces, a veces alguien nos dice algo y nosotros respondemos inmediatamente. Pero si pensáramos qué responder, seguramente la forma con la cual nuestra voz dirigiría lo que hablamos, haría algo completamente, o diría algo completamente diferente a esa reacción inmediata que a veces como que lo hacemos. Entonces es importante para eso la educación, y estamos en ese proceso. Los espiritistas estamos en ese proceso de educación o de reeducación para nuestra propia alma. Dice Manuel Filomeno en el mismo libro Reencuentro con la vida que pensar bien para obrar mejor es el desafío del momento que aguarda la decisión moral de los individuos en ese sentido. Entonces nuestro desafío es ese: pensar bien para obrar mejor. Hay quienes quisieran tener un mejor empleo, quisieran tener una mejor relación con su pareja, quisieran tener unas mejores relaciones con los seres humanos, pero porque a mí me da mal en todo, yo veo que todas las situaciones como que están adversas a mi alrededor, y llega a la casa espírita, recibe la atención fraternal, recibe la terapia de paces, y vuelve y retorna, pero como que la vida no le cambia, porque está buscando algo mágico que pueda cambiar su vida, porque la persona no ha optado por pensar mejor para orar mejor. Cuando entienda eso, la vida misma se encargará de traerle todo lo mejor y lo bueno. Hoy precisamente viniendo hacia esta noble institución, hay una chica que me comenta, me dice: gracias por tus consejos y por los esclarecimientos que me diste hace 15 días. ¿Sí? Ella llegó prácticamente con una dificultad muy grande y le pudimos dar la ayuda inmediata en diferentes aspectos, a ella y a su hijo. Y 15 días en las cuales va en forma ascendente. Dice: estoy de forma optimista, estoy orando todos los días, siento que estoy mejor, y me agrada que esas palabras las diga porque aceptó rápidamente la orientación que le dimos. Y así somos nosotros cotidianamente. Entonces nos dice acá que para que tengamos una buena sintonía y simpatía con los buenos espíritus, es necesario mantener, en este mismo libro nos dice, el optimismo, que es el esfuerzo y provecho de todos los días que tengamos de nuestra vida, que cultivemos bien nuestra alma, porque Dios nos ha dado esta alma para que la amemos profundamente. La satisfacción de vivir, de estar aquí, indiferente de las circunstancias que Dios nos haya colocado. Hoy nos colocó como un panadero, como un taxista, como un gerente de una institución, en diferentes posiciones sociales, culturales. Pero ante los ojos de Dios, ¿sí?, estamos teniendo las experiencias que son necesarias para nosotros, para reeducarnos. Entonces hay que tener esa satisfacción de vivir, de estar alegres, de estar con optimismo en todo momento, y ese sentimiento de gratitud permanente a Dios. Porque la gratitud es una onda vibratoria de agradecimiento, es una forma de decirle a nuestro Padre amado que estamos en sintonía con Él. Juana de Ángelis, en su libro Plenitud, nos habla de 3 cosas que deberíamos poseer todos, ¿sí?, para poder entrar siempre en esa sintonía. Dice que esas 3 cosas o esos 3 consejos producen una vibración de paz y de felicidad para nosotros, y por tanto de sintonía con los buenos espíritus, para atraer a los buenos espíritus. Y ella nos dice de creer correctamente, querer correctamente y hablar correctamente.
3 cosas que deberíamos tener todas las personas estructurales. Entonces, querer correctamente es encauzar las ideas hacia el bien, lo que estábamos hablando ahora, encauzarlas siempre hacia el bien, creer en nosotros, creer en la espiritualidad, pero encauzarlas siempre hacia el bien. Querer correctamente es realmente profundizar el amor, el autoamor, que también ella nos habla en uno de sus libros, que nos habla muy profundamente acerca del amor. Es profundizar el amor hacia nosotros para extenderlo hacia los demás. Y el hablar correctamente es colocar en la palabra palabras que generen armonía, que generen buenos sentimientos, de energía, de positivismo para continuar adelante. Entonces, esas cosas o esos pequeños consejos que a veces los pasamos desapercibidos hacen que tengamos una buena sintonía y que traigamos hacia nosotros a los buenos espíritus. El ser debe modificar el mapa de compromisos morales mediante el cultivo de programas de perfeccionamiento interior. ¿A través de qué? De lecturas edificantes. Es un buen consejo que también es la mentora Juana de Ángeles nos da. Deberíamos leernos un librito espiritista, y yo creo que si dedicamos 2 o 3 hojitas diarias en unos 5 o 6 semanas, ya nos hemos leído un libro. Y en un año por ahí nos hemos leído unos 5 libros. Ahora, si usted quiere estudiarlo mejor, resáltelo, ¿sí? Venga a la casa espírita y pregúntele a sus profesores y maestros qué significa esto, que no alcanzo a entenderlo. Pues digamos, cuando tenemos lecturas edificantes, nos sintonizamos con estos espíritus que han escrito estos libros. Dice también, hay una parte de Manuel Filomeno de Miranda, dice que hay seres que escriben los crímenes, que escriben historias aberrantes en los periódicos amarillistas, y que hay gente que se sintoniza con ese tipo de cosas. Y a veces en las noticias, tomamos las noticias y vemos que las noticias por lo general están cargadas de cosas trágicas. Entonces, 5 muertos, se derrumbó tal cosa, el otro se suicidó. Digo que hay más cosas y noticias positivas que pudiésemos nosotros ya en un 90%, a veces que de pronto la veo, pero prefiero ya no ver estas noticias. Entonces, lecturas edificantes para todos, conversaciones dignas. Entonces, lo que hablábamos del hablar correctamente, de esas 3 cosas que nos recomienda Juana de Ángeles: el hablar correctamente a través de conversaciones dignas, de reflexiones bien orientadas. Ojalá que después de que yo me vaya a esta conferencia, usted llegue a su casa y pueda reflexionar de pronto. Alimentar por este conocimiento, y de verdad que nos agrada mucho tenerlo aquí en el día de hoy, porque nos hacía falta esa visita. El tiempo de verdad nos hacía falta. Entonces le damos la bienvenida a todos. Vamos a escuchar primero a los jóvenes, como siempre. Y la conferencia es cómo atraer a los buenos espíritus. Vean lo que estaba hablando Pachito de otras cosas, ¿no? Ahora vamos a ver cómo atraerlos a los buenos. A ver cómo vamos a hacer. Le damos la bienvenida a Milton y a nuestro querido joven aquí, Santiago. Bueno, yo soy Santiago del grupo Infanto Juvenil, y este es un mensaje del libro Momentos de Salud de Juana de Ángeles y Divaldo Pericano. Se llama Libertad de Elección y dice: eres libre para imprimir a tu existencia el patrón de felicidad o de aflicción en el cual desees convivir. La libertad es una ley de la vida que forma parte del concierto de la armonía universal. Las imposiciones inamovibles y deterministas son la vida y la muerte en lo que respecta a los equipamientos orgánicos, aunque bajo el fatalismo de incesantes transformaciones. Negocian el cariño que pretenden recibir con las altas cuotas de padecimientos que crean psíquicamente. Otras chantajean a sus seres queridos mediante la adopción de sufrimientos irreales y establecen como meta de atenciones y caricias que les resultan siempre insuficientes, sin darse cuenta de que de esa forma harán secar la fuente generosa que las ofrece. Nadie se siente bien al lado del que elige el infortunio como falsa solución para sus conflictos existenciales. Esa coacción emocional termina por producir amistades falsas, situaciones aprensivas además de inseguridad. Gracias.
Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Les agradezco inmensamente la invitación que me hicieron a través de Fabio Villarraga, su director, y vengo en nombre de la Asociación Espírita Tercera Revelación, quien represento. Hoy vamos a hacer una charla que se llama ¿Cómo atraer a los buenos espíritus? Y pensamos de que pues, los espíritus siempre han existido, históricamente están allí al lado nuestro, solo que a raíz de las investigaciones de Allan Kardec, con mayor fuerza, con una mayor profundidad, con una mayor educación, con una mayor metodología, se vino a comprender la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus. En el ayer, los espíritus eran evocados por las sibilas, las cabalas, las pitonisas, en el presente por los medios, pero solo la doctrina espiritista pudo realmente organizar y llevar a cabo una tarea invaluable de talla para toda la humanidad. Es por eso que nosotros, todos aquellos que nos decimos ser espiritistas, debemos estar orgullosos, pero es un orgullo del bonito, porque hacemos parte del Consolador prometido, de aquel que en el ayer el Maestro Jesús de Nazaret, justamente reunido con Pedro en Cafarnaúm, después de haber llevado algunas sanaciones, después de haber recobrado la vista a muchas personas, después de haber curado a muchos obsesados, él le decía a Pedro que en el futuro vendría el Espíritu de verdad o el gran Consolador prometido. Y Pedro le preguntaba al Maestro Jesús de que si al principio iba a ser conocido la doctrina espiritista, o pues el Consolador prometido en ese entonces. Y decía que en principio no, que porque ella vendría con mucho amor, pero con mucha disciplina para educar nuevamente a la humanidad y reestructurar a la sociedad. Y es lo que viene llevando a cabo la doctrina espiritista en este momento. Parece que hiciéramos pasos pequeños, pero debemos confiar en la espiritualidad y vamos dando pasos agigantados para dar a conocer este conocimiento, el conocimiento de los espíritus, porque el espiritismo no se conocería si no existieran los espíritus. Recordemos que Allan Kardec, en el libro ¿Qué es el espiritismo?, nos dice que el espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y la relación que ellos tienen con nosotros. Nosotros somos espíritus encarnados en un cuerpo físico, pero nuestro verdadero hábitat, nuestra verdadera morada, donde más tiempo estamos es en el mundo de los espíritus. Y a veces cuando estamos aquí encarnados como que tenemos a todos esos conocimientos, pero venimos de larga data estando en el mundo espiritual. Y muchas veces cuando estamos en el mundo espiritual y queremos volver a reencarnar, también nos da como cierto temor reencarnar por las pruebas y las expiaciones que tenemos que pasar. Ahora, el espiritismo se inicia con el lanzamiento del Libro de los Espíritus el 18 de abril de 1857, con este extraordinario libro que es la columna fundamental sobre la cual se basa la doctrina espiritista, el Libro de los Espíritus. Y en su capítulo 9 nos habla, y vamos a analizar varias de sus preguntas, nos habla exclusivamente sobre la intervención de los espíritus en el mundo corporal. Y la primera pregunta que nos hace es la pregunta 456, nos dice que si los espíritus ven todo lo que hacemos. Y nos responden que pueden verlo, pues ellos os rodean sin cesar. No obstante, cada uno ve las cosas a las que presta atención, ya que no se ocupa de las que son indiferentes. Así como nosotros. Nosotros estamos constantemente en unión, en confraternización, o vemos pasar gente a nuestro alrededor, pero no estamos atentos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, solamente lo que realmente nos interesa, y así son los espíritus. Ellos se acercan a nosotros o están en los lugares
donde se interesan, donde se afinizan como tal. En la pregunta 457 pregunta Allan Kardec que si los espíritus pueden conocer nuestros más secretos pensamientos. Y dice que a menudo conocen hasta lo que querrías ocultaros a vosotros mismos. Ante ellos no podéis disimular vuestros actos ni vuestros pensamientos. Esto me hace pensar, la mentora Juana de Ángelis nos dice en la serie psicológica que nosotros tenemos aproximadamente entre 85.000 a 100.000 pensamientos al día. Imagínese usted la cantidad de pensamientos. Nosotros permanentemente estamos pensando, pero entre nosotros no nos escuchamos nuestros pensamientos. Pero los espíritus que se acercan hacia nosotros sí escuchan muchas veces nuestros pensamientos. André Luis nos comenta en su serie de libros, muchas veces cuando él no reconocía, no captaba bien, no comprendía, y sus mentores espirituales le decían: acércate un poco más, sintonízate y mira y observa detenidamente el pensamiento de la persona, y ella captaba la onda del pensamiento como si estuviese hablando la persona. Entonces los espíritus pues ven mucho más, conocen mucho más de lo que nosotros creemos acerca de nuestros pensamientos y de nuestros actos. Hay personas que piensan que de pronto cometen pequeños pecadillos, digámoslo así, y entonces dicen: pero pues nadie me ha visto, estoy a solas, ¿sí? Esta situación no ocurre, pero allí están los espíritus. Y en este momento me hace acordar una historia de una amiga en la empresa, que ella es simpatizante de la doctrina espiritista, pero es una médica, y ella permanentemente ve los espíritus. Y en uno de sus tantos viajes, ella estaba a las 5 de la mañana esperando ser llamada para abordar el avión. Y se acerca una mujer morena y le dice a la señora: yo quisiera que usted le dijera a mi hijo que está a su lado, un hombre moreno, alto y adulto, lo siguiente. Entonces ella le dice mentalmente: oye, yo estoy trabajando, discúlpame, pero no puedo en este momento atenderte. Yo te pido el favor de que le des el siguiente mensaje a mi hijo. Entonces ella lo escucha y le dice: mira, es que mi hijo vive con su esposa, pero a su vez vive con su cuñada. Y a veces, una que otra noche, mi hijo le gatea a la cuñada. Entonces tiene relaciones con él. Y yo le quiero mandar a decir, yo me llamo tal persona, que si él no retira a la cuñada de su casa, su hogar se le va a dañar. Entonces ella, imagínese usted eso en un aeropuerto, ¿sí? O sea, póngase usted en esa escena, el Señor, qué pena con usted, pero yo quisiera decirle, yo sé que hay una señora que se dice llamarse así, que me dice que es su mamá y que le manda a decir esto. Pues el Señor pasó de moreno a pálido inmediatamente, ¿sí? En ese instante. Así es la comunicación con los espíritus. Ellos están a nuestro lado más de lo que nosotros pensamos, están en todo momento a nuestro alrededor. Y en la pregunta 456 dice que los espíritus influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Dice que en ese aspecto su influencia es mayor de lo que creéis, pues muy a menudo son ellos quienes os dirigen. Aquí es bien importante destacar que los espíritus no nos comandan. Nosotros tenemos la libertad de conducirnos adecuadamente, pero ellos influencian en nuestro pensamiento, sí, es cierto. Dime qué tipo de pensamientos son los que tú cultivas, qué tipo de acciones son las que tú haces, y podremos ya decir con qué tipo de espíritus tú andas, qué tipo de espíritus influencian en tu ser. En la pregunta 461 dice: ¿de qué modo podemos distinguir nuestros propios pensamientos de aquellos que nos son sugeridos? Y responden los espíritus: cuando se os sugiere un pensamiento, es como una voz que os habla. A mí, que soy medium, a veces me ocurre, cuando yo estoy en una reunión mediúnica, trato de colocar mi mente en blanco y el primer pensamiento que escucho no es mío, es de un espíritu, contrario a la vida normal que nosotros ocurre. Por eso dice acá que vuestros propios pensamientos son por lo general los que se ocurren primero. Por otra parte, esa distinción no reviste gran interés para vosotros y con frecuencia es útil no saberlo.
Pues de ese modo el hombre obra con mayor libertad. Si se decide con el bien, lo hace de buen grado. En cambio, si toma el camino del mal, mayor será su responsabilidad. Entonces aquí hay una gran responsabilidad de nosotros de optar. La doctrina espiritista nos da lo que se llama el discernimiento, que es la capacidad de poder nosotros distinguir qué debemos hacer y qué no podemos hacer, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy en esta conferencia, yo pudiese bailar, cuéntenme ustedes, díganme, ¿sí? Pero lo debo hacer, y está el discernimiento, ¿sí? Pero hay personas que no alcanzan a tener esa capacidad de discernimiento y actúan por sí mismas, y la doctrina espiritista lo que nos va haciendo es ayudarnos a despertar esa conciencia, a despertar ese discernimiento cada día más. En la pregunta 464 dice: ¿cómo podemos distinguir si un pensamiento que nos ha sido sugerido procede de un espíritu bueno o de uno malo? Y responden los espíritus, estudiando. Los espíritus buenos solo aconsejan el bien, a vosotros os cabe distinguir. Y aquí creo que todos en algún momento de la vida hemos tenido pruebas. Y pruebas digo yo porque son situaciones en las cuales cada uno debe aprender a discernir qué camino tomar, ¿sí? Y hay personas que optan por un camino equivocado y por razones de haber tomado ese camino equivocado tienen que pagar las consecuencias de esa mala opción, de esa mala decisión. Entonces, los espíritus buenos siempre nos aconsejan buenas cosas, ¿sí? Un espíritu, dice Manuel Filomeno de Miranda en uno de sus libros, que en una institución espiritista como esta había una orientación mediúnica, es decir, había un medio y él necesitaban previamente ciertas personas para que recibieran una orientación o un consejo. Y antes de entrar se les daba una orientación a cada persona y se le decía qué se debería preguntar o qué no se debería preguntar. Sin embargo, la persona ingresó y le dijo al espíritu lo siguiente. Le dice: mire, yo quiero a mi esposo, pero tengo un vecino precioso, ¿sí? Y yo quisiese que usted me ayudara a que yo mantuviera mi relación con mi esposo, pero que también tuviera una relación conmigo. Entonces, primero, ¿qué tipo de espíritus le están aconsejando, orientando a esa mujer? Bueno, espíritus no muy buenos, llamémoslo más bien así. Pero como es un buen centro espírita, pues el espíritu lo orientó adecuadamente. Entonces le dijo: mira, tú no debes hacer esto. A pesar de que se alcanzó a filtrar, el espíritu orientó adecuadamente a la persona. Entonces ahí es donde está el discernimiento de saber distinguir qué está bien y qué está mal. En la pregunta 490, ¿qué se debe entender por ángel de la guarda? Y dice que el espíritu protector de un orden elevado. Todos aquí, los presentes, encarnados, tenemos un espíritu guía, una persona que nos aconseja, nos orienta, nos ayuda y que está un poquito más allá, más elevado que nosotros. Y muchas veces está muy ligado a las tareas que nosotros llevamos a cabo. Entonces, si son tareas sencillas, pues hay un espíritu con esas tareas sencillas, pero si son tareas por ejemplo, como las que lleva a cabo Fabio, que tiene la responsabilidad de la federación y tiene una responsabilidad de llevar el ejemplo, de llevar la doctrina espiritista en diferentes países, pues un espíritu más superior tendrá que ser su espíritu, ¿sí? Entonces dime qué tipo de tareas llevas tú, qué tipo de estudios, qué tipo de responsabilidades llevas, y nos daremos cuenta qué tipo de espíritu guía será el que tú tienes, ¿cierto? A veces queremos que tengamos un nombre bastante pomposo, ¿sí? Y a veces el espíritu ya no necesita manifestarse así. Cuenta Divaldo Pereira Franco que cuando él durante muchos años quiso saber cuál era su espíritu guía, ya Juana de Ángeles estaba con él, pero ella no se identificaba quién era. Y entonces le pregunta al espíritu guía y le dice, ella le contesta a él: tu espíritu guía
es Jesús. No, pero yo necesito que me diga un espíritu, ¿sí? Un nombre. Pues es Jesús porque Él es el guía de todos. Entonces ella le dijo, Juana, es tu espíritu. Y dijo, Juana, pues Juana puede ser cualquier nombre, ¿no? Y para él le pareció simple, solo con el tiempo descubrió quién era Juana de Arco. Entonces no nos preocupemos por el nombre del espíritu guía, sin embargo siempre está a nuestro lado. Ese es ese amigo incondicional, ese hermano, ese padre que nos aconseja y que nos orienta. En la pregunta 491, ¿cuál es la misión del espíritu protector? La de un padre para con sus hijos. Conducir a su protegido por el camino del bien, ayudarlo con sus consejos, consolarlo en las aflicciones y sostener su valor en las pruebas de la vida. Ahí está muy clara la respuesta. En cuanto al espíritu protector, en la pregunta 495 solamente destacamos lo siguiente: dice que establecer entre ellos y vosotros esa tierna intimidad que reina entre todos los mejores amigos. No penséis en ocultarles nada, pues ellos tienen la vista de Dios y no podéis engañarlos. Pensad en el porvenir, tratad de avanzar en esta vida y así vuestras pruebas serán más cortas y vuestras resistencias más dichosas. Eso nos lo dice el Espíritu de San Luis y de San Agustín. En la pregunta 518 también dice que dado que los espíritus son atraídos hacia los individuos por sus simpatías, lo son también hacia las reuniones de individuos por causas particulares. ¿Ustedes qué opinan? Ok, entonces nos contestan los espíritus que ellos acuden de preferencia a los lugares donde están sus semejantes. Allí se sienten más cómodos y están más seguros de que se les escuchará. El hombre atrae hacia sí a los espíritus en virtud de sus tendencias, ya sea solo o como parte de un todo colectivo. Una sociedad, una ciudad, un pueblo. Por consiguiente hay sociedades, ciudades y pueblos que son asistidos por espíritus más o menos elevados conforme el carácter y las pasiones que impregnan en mí. Hay un viejo adagio que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, dime qué tipo de pensamientos tienes, qué tipo de acciones llevas a cabo y te diré con qué tipo de espíritu tú estás en este momento, ¿sí? Por eso habla de que de acuerdo a nuestras tendencias. Y usted ve que hay personas que se afinizan, ¿sí? Yo trabajo en una empresa y muchas personas se afinizan en el momento del almuerzo, en el momento de hacer comentarios, de acuerdo a las cualidades, de acuerdo pues a sus virtudes o de acuerdo a uno de los desafíos existenciales que cada uno tenga, ¿sí? A veces uno se sienta y escucha y hay quien está hablando ciertas cosas, criticando otras, otros hablando cosas buenas. Entonces cada uno se afiniza de acuerdo con aquellas personas encarnadas y encarnados con desencarnados de acuerdo a las tendencias que nosotros tengamos. Manuel Filomeno de Miranda, este gran espíritu que siempre se ha hecho experto en los temas de mediunidad y en los temas de obsesión, en el libro Reencuentro con la Vida hay un capítulo que nos habla sobre la sintonía espiritual. Y él nos dice que en el cosmos rigen las leyes de afinidad por equivalencia de ondas vibratorias, lo cual produce la sintonía entre las mentes, los sentimientos y los seres. Ya lo habíamos dicho anteriormente. La emanación, por ejemplo, de una oración alcanza el incomparable amor, de la misma forma que una chispa de ira se transforma en un incendio devorador, al encontrar equivalentes que aumentan su capacidad destructiva. Entonces, ya aquí nos está dando un derrotero para nosotros. Si nosotros hacemos una tierna, sincera, compasiva oración, pues con toda certeza que es como un llamado, como si nosotros levantáramos el celular y estuviésemos llamando al mundo mayor para que nos escucharan nuestras plegarias, nuestras solicitudes, nuestros agradecimientos. Esa sintonía con el mundo espiritual, y por correspondencia ellos nos traen hacia nosotros esa dádiva de amor. Pero si también tenemos momentos de furia, de ira, de venganza, de odio, de celos, de profundo egoísmo, de orgullo, pues de aquí mismo, de nuestra propia alma, salen esos sentimientos, se notan en nuestra mirada, en nuestro comportamiento, así querramos
a veces como disfrazarlo. Pero realmente nosotros somos el producto de lo que hemos construido, no más ni no menos. El mundo espiritual es justo con cada uno de nosotros. Él no hace maravillas. A veces me han preguntado, ¿y cómo yo seré cuando pase al mundo espiritual? Y yo les respondo, como tú eres ahora. No más ni no menos. Entonces, si tú quieres estar en un mejor estado, trabaja en esa sintonía, en esa afinidad desde ya, desde ahora. A veces es un poco difícil, porque como tenemos tantos pensamientos, entonces Divaldo nos aconseja algo: si tú tienes un mal pensamiento, pues, y ya lo distingues, pues cámbialo por un buen pensamiento. Sustitúyelo. Pero si no puedes aún todavía, lees un libro, busca hacer ejercicio, busca hacer algo útil a la comunidad para que tu pensamiento se sustraiga de aquello que no es lo correcto. Y en ese momento entramos en afinidad y en sintonía con los buenos espíritus. En este libro, el que les comentaba, Reencuentro con la Vida, nos dice también lo siguiente: a medida que las experiencias dignificantes conducen al ser a niveles más elevados en moralidad y en aspiraciones, la sintonía se produce con entidades felices. Y cuando habla de experiencias dignificantes, son experiencias que están al alcance de todos nosotros. Por pequeñas que ellas sean, pueden ser experiencias dignificantes. A veces decimos, pero no tenemos una obra social, yo no tengo los recursos económicos, no sé cómo hacerlas un tema dignificante, pero está al alcance de nosotros. En el libro de Manuel, en el libro, se me fue el nombre del libro en este momento, Manos Unidas de Manuel, él nos comenta que hay muchas formas de hacer experiencias dignificantes en nuestra vida, pequeñas cosas que están al alcance nuestro y que no nos cuestan absolutamente